Esta semana, del 10 al 14 de julio, voy a participar del Congreso Americano Misionero, del quinto Congreso Americano Misionero, el CAM, en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. Y me siento realmente honrado de participar de este evento, porque aunque muy poca gente está familiarizada con los congresos americanos misioneros, estos son uno de los eventos para promoción de vocaciones misioneras y de nueva evangelización más importantes que hay en la iglesia en toda América. Y digo toda América porque la tradición del Congreso Americano Misionero se remonta a los COMLA, a los Congresos Misioneros Latinoamericanos. Pero después de la realización de los congresos misioneros latinoamericanos, eh, pronto se descubrió que en el espíritu de la Iglesia in América de San Juan Pablo II había que integrar también a Estados Unidos y Canadá en esta reflexión sobre las misiones y el papel misionero de América Latina, ¿no? Y de allí, COMLA, el Congreso Misionero Latinoamericano, se fusionó, digamos así, de alguna forma. Los expertos misionólogos van a tener que disculparme la falta de precisión en mi lenguaje. Sé que la misionología, el estudio teológico de las misiones, tiene un lenguaje mucho más preciso del que no soy familiar, me declaro ignorante. Pero sí tengo un largo vínculo con los COMLA, los Congresos Misioneros Latinoamericanos, y el CAM, el Congreso Americano Misionero, cuya quinta edición vamos a celebrar en Santa Cruz de la Sierra, y voy a tener el honor de estar presente, porque es verdaderamente un honor en estos eventos que son realmente transformadores de la mentalidad misionera y evangelizadora de América Latina, ¿no? Y digo que mi relación con los COMLA y los CAM, ¿no? El Congreso Misionero Latinoamericano y el Congreso Americano Misionero, es larga, primero porque me tocó cubrirlo desde mi juventud, cuando yo apenas no tenía todavía 20 años. Ya era practicante, estaba estudiando periodismo y era practicante de la entonces recién nacida Agencia Católica de Informaciones, y ya me tocaba cubrir los congresos. Pero lo más importante, mi relación más importante, es que en el COMLA número cuarto, ¿no?, que se celebró en Lima del 4 al 8 de febrero de 1991, en Lima, en el Colegio San Agustín, ¿no?, un colegio céntrico y emblemático de Lima, con un gran auditorio. Me tocó ser parte, fui invitado por un muy querido misionero italiano, que vivía en el Perú y que trabajaba duramente en el Perú, en el ámbito misionero, en el ámbito de la promoción de las obras misionales pontificias. Este misionero me invitó a formar parte del equipo de comunicación, el COMLA 4, y en consecuencia pasé todos los días trabajando allí en el equipo de prensa. Y recordemos que en ese entonces el trabajo de prensa era un trabajo mucho más sencillo que el que le toca ahora a mi hermano en la fe, encargado de las comunicaciones del CAM número 5, ¿no? ¿Por qué? Porque en esa época no había internet, no había redes sociales, no había transmisión en directo propiamente, ¿no? Ahora, con Facebook Live, con las cuentas de Twitter, con todos los recursos que existen, ¿no?, los blogs, todos son una forma de influir y de impactar en este quinto Congreso Americano Misionero. Y en consecuencia el equipo de comunicaciones es un equipo mucho más ambicioso, ¿no? Por otro lado, este Congreso Americano Misionero va a ser muy importante porque se está celebrando eh, bajo la luz del 50 aniversario del documento conciliar
adyentes, ¿no?, del Concilio Vaticano II. Este documento adyentes del Concilio Vaticano II habla sobre la tarea misionera de la Iglesia y cómo en el mundo actual la corrección política y el merecido respeto que toda cultura debe recibir, toda forma de cultura, ha llevado a pensar a más de un católico que nosotros no tenemos una responsabilidad misionera, es decir, de ir al fin del mundo proclamando el Evangelio y bautizando a la gente en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, allí donde no se conoce. Y entonces, una de las grandes motivaciones del COMLA y del CAMBE, del Congreso Americano Misionero, es justamente redescubrir, de acuerdo a este documento adyentes, que nosotros, los católicos, tenemos este deber misionero y que en todo el mundo, los católicos de América, dado que componen la mitad de los católicos del mundo, y ya han recibido toda la energía evangelizadora que podían recibir de Europa, que está prácticamente exhausta desde el punto de vista de la fe, nos corresponde a nosotros ser, como decía el Papa Pablo VI, el continente de la esperanza, y de donde el cual salgan los misioneros con la misma o mayor energía que salieron algún tiempo de Europa para evangelizar el resto del mundo. Y eso pone sobre nosotros, los católicos americanos, una responsabilidad enorme de evangelización. Y estos principios señalados en este breve documento adyentes fueron reforzados 25 años después por San Juan Pablo II en su encíclica Redemptoris Missio. Y la Redemptoris Missio, de alguna forma, es, digamos así, como el fundamento teológico, ¿no?, con el documento adyentes, por cierto, sobre el cual el COMLA y el CAM pusieron sus raíces, sembraron sus raíces, es el fundamento, la base sobre la cual construyeron sus raíces. Y la razón por la cual alguien que no viene del mundo de las misiones como quien les habla, sino del mundo de las comunicaciones, está siendo invitado es porque dentro del gran número de participantes y de eventos que van a tener lugar en el CAM en Santa Cruz de la Sierra, está una conferencia, mejor dicho, un conversatorio en el que voy a estar con otros excelentes profesionales, conocidos profesionales de la comunicación del continente, y vamos a conversar justamente sobre ese excelente concepto desarrollado por el documento Redemptoris Missio, por la encíclica del Papa San Juan Pablo II, que habla de los nuevos areópagos, ¿no? Recuerden ustedes, el areópago era este lugar, esta colina en Atenas, en el centro de la cultura mundial, en la época de la predicación del Evangelio, de la primera predicación del Evangelio con San Pablo, donde subían los filósofos de distintas corrientes a debatir y a discutir. Y allí es donde San Pablo va, sin mucho éxito originalmente, como recuerda los Hechos de los Apóstoles, pero donde siembra una semilla y recoge al primer seguidor de entre los filósofos de la época, San Dionisio, que es este santo conocido como San Dionisio Areopagita, precisamente porque fue convertido por San Pablo en el Areópago. Entonces, San Juan Pablo II utiliza la figura de este Areópago, de este centro, de este nodo, de el corazón cultural del mundo occidental, para decir que hoy en día existen nuevos areópagos, es decir, lugares que son nodos, centro de la cultura actual, de la cultura global, y que como el primer areópago necesitan de un San Pablo que vaya y evangelice, porque en la mayoría de esos aspectos
este nuevo territorio, estos nuevos nodos son paganos, ¿no? Entonces, nosotros tenemos la responsabilidad de incluir este nuevo continente digital, como algunos hermanos en campo evangelizador y misionero le llaman, ¿no? El nuevo continente digital, para hacer entender que la tarea misional y la responsabilidad misionera de los americanos, que tenemos de ir al resto del mundo, no solamente incluye que contemos el resto de continentes, devolverle el favor a Europa llevando la fe nuevamente, pensando en Asia, en África, en Oceanía, no solamente en los distintos continentes, sino en este continente digital. Ese es el área para la cual me han invitado, donde voy a participar de un panel donde tenemos un poco de tiempo cada uno de los expositores para presentar unas ideas, proponer unas preguntas y de ahí dejar a los participantes trabajar, venir con nuevas ideas y de esta manera contribuir hacia el documento final del CAM, que cada uno de estos documentos han sido una herramienta de movilización del continente en términos de evangelización. Estar en la capacidad de contribuir con un grano de arena para el CAM en Santa Cruz de la Sierra, en Bolivia, es muy importante, ¿no? Los organizadores, el obispo auxiliar de La Paz, Monseñor Eugenio Scarpellini, que es el coordinador general de la Quinta CAM, él explicaba lo siguiente, que en el congreso en el que voy a participar van a venir 90 obispos de América, 5 cardenales, entre ellos el cardenal Fernando Filoni, que viene como enviado especial del Papa Francisco y que va a presidir la misa de inauguración del Quinto CAM, y van a participar además 450 sacerdotes, 2.600 delegados de los 25 países del continente americano, 110 ponentes, entre ellos un servidor, 245 voluntarios y más de 1.000 delegados misioneros de las 18 jurisdicciones eclesiásticas de Bolivia. O sea, va a ser un evento muy importante, vamos a estarlo cubriendo a través de ASI Prensa y de EWTN Noticias, y para el que pido muchísimas oraciones de todo el continente para su éxito y para frutos abundantes misioneros desde el continente de la esperanza. Que tengas un buen día.